Cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815, Europa ya había pasado por más de 20 años de guerras casi ininterrumpidas. Al concluir los conflictos, los gobiernos de las principales potencias del continente se reunieron en el Congreso de Viena para definir el nuevo equilibrio de poderes entre los países, con la intención de que ninguno volviera a acumular un poder similar al que había alcanzado la Francia napoleónica. Y durante casi 4 décadas, este sistema pareció garantizar la estabilidad, pero hacia la mitad del siglo XIX se desencadenó una crisis que destruyó el sistema de equilibrio entre las potencias que se había logrado hasta ese momento. ¿Cómo se transformó la diplomacia en Europa en el siglo XIX? ¿Por qué se perdió el orden entre las naciones europeas? ¿Qué gran crisis terminó por romper la estabilidad y la paz en el continente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A partir del establecimiento del Congreso de Viena, las principales potencias deberían, según lo pactado, resolver las crisis que tuvieran con otras naciones mediante negociaciones y acuerdos antes de recurrir a la guerra. Durante las primeras décadas, aunque aún existieron algunos conflictos menores, este sistema funcionó con relativo éxito. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo, comenzaron a aparecer nuevos problemas en el continente. Una de las más grandes preocupaciones que surgieron en aquel momento fue el debilitamiento progresivo del Imperio Otomano. Durante siglos, los otomanos habían dominado una enorme región del Mediterráneo oriental y del norte de África, pero a comienzos del siglo XIX ya había perdido parte del poderío del pasado. Una serie de conflictos internos y con países europeos habían debilitado tanto su integridad territorial como su capacidad militar, por lo que ahora las potencias se preocupaban por lo que ocurriría con los dominios otomanos en el caso de que el imperio finalmente se desintegrara. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y cada una de ellas tenía intenciones diferentes. Rusia deseaba ampliar su territorio sobre los Balcanes y así conseguir un acceso más seguro a los estrechos del Mediterráneo, lo que aumentaría su poder económico para convertirse en una potencia más grande. Pero los demás países estaban en desacuerdo. No tan rápido. ¿Te parece así? Austria temía que la expansión rusa alentara el nacionalismo eslavo dentro de su propio imperio. El Reino Unido quería impedir que Rusia dominara las rutas hacia el Mediterráneo y por lo tanto amenazara el camino hacia la India, mientras que Francia, bajo Napoleón III, buscaba recuperar el prestigio perdido tras la caída del primer imperio. Durante años, todos estos desacuerdos se manejaron mediante la diplomacia, pero a mediados del siglo, la crisis se intensificó. En 1851, el sultán otomano Abdülmecid declaró que Rusia debía ser la protectora de los cristianos en el Imperio Otomano, y por lo tanto le cedió la custodia de los lugares santos de Jerusalén. Pero Napoleón III respondió a esto enviando fuerzas navales al Mar Negro, y esto, junto con un gran ofrecimiento de dinero, convenció al sultán otomano a aceptar un nuevo tratado que confirmaba la autoridad de Francia y de la Iglesia Católica sobre los lugares santos. Pero eso provocó un gran disgusto del zar ruso, Nicolás I, que al ver negados sus deseos de crear un protectorado en la región, envió sus cuerpos del ejército a lo largo del río Danubio, como una amenaza directa a los territorios otomanos. Y en julio del siguiente año, las tropas rusas ocuparon los principados turcos de Moldavia y Valaquia, y el Imperio Otomano declaró la guerra a Rusia en octubre. ¡Armó la gorda! Aunque los otomanos pusieron resistencia a los ataques rusos, los rusos lograron destruir la flota del sultán en la batalla de Sinope en noviembre del mismo año. El zar ruso esperaba que en la guerra con los otomanos, Austria permaneciera neutral, y que el Reino Unido y Francia aceptaran algún reparto de los dominios del imperio. Pero en cambio, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Rusia en marzo de 1854. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. El Imperio Otomano no había participado en las conferencias de Viena, no era miembro del llamado Concierto de Europa y no desempeñó un papel formal en la política europea del siglo XIX. Sin embargo, sus territorios abarcaban una región estratégica, y ahora, con su declive, había quedado subordinado a las potencias extranjeras, que se negaban a perder su potencial influencia en la región frente a los rusos. Además, el Reino Unido, en particular, se había beneficiado por los tratados comerciales hechos con el Imperio Otomano,
por los que había obtenido un acceso ilimitado a sus mercados, así que sus intereses comerciales también lo llevaron a querer proteger la integridad del imperio. Y por otra parte, a los británicos también les preocupaba que Rusia pudiera avanzar hacia la India o dirigirse hacia Escandinavia o incluso a Europa Occidental. Así que el Reino Unido rechazó inmediatamente cualquier propuesta rusa. No en mi guardia, hijo de p***. En 1854, las fuerzas de las potencias occidentales desembarcaron en Sebastopol, en Crimea, intentando capturar la principal base naval rusa. Entonces, Nicolás I retiró su ejército de Jerusalén y lo trasladó hacia Crimea. En ese momento, por primera vez desde 1815, varias de las potencias europeas estaban a punto de enfrentarse directamente en una guerra de gran escala. En un frente se encontraba Rusia y en el otro una coalición formada por Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y poco después también se uniría el Reino de Cerdeña. Así, las naciones europeas se vieron envueltas en un conflicto de mayor escala, la Guerra de Crimea. Mientras, por su lado, Austria no entró directamente en el conflicto, pero amenazó a Rusia movilizando tropas cerca de su frontera, obligando al zar a retirar parte de sus fuerzas de los Balcanes. Este hecho fue un duro golpe a la nación rusa. Desde las guerras napoleónicas, Rusia había sido uno de los principales aliados de Austria, y en 1849, pocos años antes de la guerra en Crimea, el ejército ruso había ayudado decisivamente a los Habsburgo a sofocar la revolución húngara. Pero esta vez, Austria optó por presionar a su antiguo aliado en lugar de respaldarlo, y Rusia consideró esto como una verdadera traición, lo que llevó a que entre las dos naciones surgiera una nueva enemistad. La decepción. La traición, amigo. Por su lado, el Reino Unido poseía un gran poder naval, pero no un ejército terrestre tan amplio. Así que la alianza con Francia, que sí contaba con un poderoso ejército de tierra, le permitió atacar eficientemente a Rusia. La guerra se prolongó durante casi 3 años, y hacia el final de ella, Rusia, ahora aislada diplomáticamente y ante la posibilidad de una invasión desde Occidente si el conflicto continuaba, solicitó la paz en marzo de 1856. En el mismo mes fue firmado el Tratado de París, que prohibió a Rusia establecer bases de buques de guerra en el Mar Negro. También perdió parte de su influencia sobre los principados en el Danubio y se debilitó el ejército imperial ruso, además de sus recursos financieros y su influencia en Europa. Pero las consecuencias para las relaciones internacionales en el continente fueron más graves, ya que la diplomacia establecida en el Congreso de Viena había sido rota. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Rusia se había enemistado con Austria, y Austria ahora estaba más aislada, ya que no se había ganado la confianza de Francia o el Reino Unido, quienes ahora se confirmaban como las dos potencias más grandes del continente. Todo esto trajo otra serie de consecuencias que surgieron unos años después. En 1859, durante la Segunda Guerra de Independencia Italiana, Francia y el Reino de Cerdeña atacaron a Austria, mientras que Rusia, debilitada, tuvo que permanecer neutral, así que Austria ya no pudo contar con su apoyo militar. El resultado fue la pérdida de Lombardía y el fortalecimiento del movimiento de unificación italiana. Pocos años después, en 1866, Prusia entró en guerra con Austria, y nuevamente Rusia permaneció neutral. La victoria prusiana la convirtió en la potencia dominante de los estados alemanes, y después, en 1870, Francia y Prusia entraron en conflicto, al final del cual, nuevamente, la victoria prusiana permitió la proclamación del Imperio Alemán. Así, la Guerra de Crimea de 1853 había acabado con el principio que había asegurado la estabilidad durante 40 años, la cooperación entre las grandes potencias para mantener el equilibrio del poder. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Hacia el final del siglo, la diplomacia europea pasó a definirse por alianzas, rivalidades y estrategias hechas para el beneficio de cada nación, lo que dio como resultado la configuración internacional que décadas más tarde desencadenaría en la Primera Guerra Mundial. Un saludo muy especial para los miembros del canal, Eduardo Celedón y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video.